Buenos días, profesora. El día de hoy vamos a presentar nuestra entrevista inicial a la madre de familia de nuestro evaluado. Esta entrevista fue realizada con total anonimidad y con la autorización del caso por parte de la madre. Consideramos que se realizó correctamente el proceso de anamnesis, tanto en antecedentes personales, familiares y todo lo que complete la historia clínica. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Primeramente queríamos saber cuál es el nombre completo de la niña. Mía Nayara del Parque Privado. ¿Cuál es su edad? 10 años. ¿Y nos podrías indicar la fecha de nacimiento? El 4 de julio de 2015. ¿En dónde nació? En Arequipa. Correcto. Bueno, adicional a ello, queríamos saber si quizás has identificado alguna problemática que te gustaría que abordemos en este acompañamiento o describirnos un poco. Claro, sí. Bueno, Mía es muy alegre, carismática, muy coqueta, pero pelea mucho bastante con su hermano, ¿no? Y tienen varias líneas entre ellos, ¿no? Es uno quiere tener razón, el otro no. Y mayormente ese cambio ha sido porque mi mamá vivía con mi mamá y cuando se quedaron con ella, mi mamá había hacía diferencias entre ellos. Y entonces, entre eso apareció la línea entre ellos dos. Y nos comentas que vivían en Lima. Uh-huh. ¿Eso hace cuánto tiempo? Hace 6 años, por lo menos. Hace 6 años ya están aquí. No, hace 6 años que estábamos en Lima. ¿Y hace Sí. cuántos años? Recién ha vuelto a retornar nuevamente acá. ¿Qué consideras o qué esperas de nosotros en este acompañamiento durante las sesiones que vamos a tener con Bueno, que sepa entender por parte de su hermano, ¿no? Por todo lo que va a pasar y todo lo que, ha pasado en Lima, ¿no? Evitar ese tipo de peleas entre nosotros, ¿no? ¿Consideras que este es el problema principal que tiene Mía o algún otro aspecto? Muy aparte de eso, ella en Lima estaba haciendo lo que es terapia del lenguaje, porque a través de lo de la pandemia no envió muy buena enseñanza. Y en mi casa tampoco le hacían refuerzo, y trabajaba, ¿no? Entonces ella se ha cuidado bastante, ¿no? Y anteriormente yo hablaba con la psicóloga y sí, ¿no? Pero ya con la terapia sí ya habla más fluido, ya está leyendo, ¿no? No solo le falta comprender un poco la lectura, a veces que se traba con las palabras trabadas, ¿no? Esa es su dificultad. Muchas gracias. Ahora, básicamente, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre los primeros años de vida de Mía. Tengo entendido de que quizás sea la mayor, por ende creo que, o hay un hijo más. Sí, claro. Ok, entonces ella es la segunda. Sí. Ok, la segunda. Por ende, no sé si usted me podría comentar algunos datos de cómo fue su embarazo con Mía. ¿Usted ya lo tenía planificado quizá o le tomó de sorpresa? Bueno, me tomó sí de sorpresa, ¿no? No fue algo planificado. Tuve una pequeña amenaza de aborto, por lo cual tuve que irme por un tiempo Lima porque no podía hacer nada por la amenaza que tenía. Entonces, por unos cuantos meses me quedé en Lima hasta que me recuperara. Esa amenaza de aborto fue en el embarazo de Mía. Sí. Entonces, por ende, puede decir que sí, su embarazo quizá fue un poquito dificultoso, riesgoso. Sí tuvo que guardar reposo, entonces. Sí. Me entiendo. Y cuando, usualmente, al ser de sorpresa, cuando ya usted ya básicamente ya había procesado el embarazo, ¿tuvo alguna preferencia por el sexo? ¿Usted quería que sea hombre, que quería que sea mujer, o simplemente que sea sano y ya está? Claro, yo creo que más quería más que todo era que nazca sano, ¿no? Ya sea lo que sea mujer, claro, ¿no? Y cuando la tuvo por primera vez en sus brazos, ¿cómo la observó? ¿Era quizá una bebé muy grande, era chiquita? No, bueno, nada ni tan grande ni tan pequeñita, pero sí, gordita, ¿no? Su peso, podría decir que su peso estaba dentro de lo normal. Sí, no, estaba todo muy normal y por su talla. Sí. Y en el momento del parto usted ya tenía como que el centro, el hospital, la clínica quizá donde usted ya tenía una de confianza. Sí, ella nació en Handler. No, disculpa, en Yanaguara. En Yanaguara. Sí, en el hospital de salud de Yanaguara.
Y quizá, al ser su segundo embarazo, quizá tuvo algunos nervios o algo por el estilo. No, no tuvo nervios. Y usted ya se sentía confiada. Sí, ya estaba tranquila, ya después de que pasó la amenaza de aborto, súper tranquila, los controles fueron normales, no había ningún problema, ¿no? Todo fue normal. Y ahora sobre sus primeros años, su alimentación, en el tema de la lactancia, ¿cómo fue más o menos? ¿Tuvo problemas para poder darle de lactar? ¿O quizá tuvo que complementarlo con fórmula? ¿No? Sí, le pudo lactar normal, con tranquilidad. Sí, bastante. Yo tenía. ¿Aproximadamente hace los cuántos años Ya lactó? lactó hasta el año y medio. Año y medio. Y como tal, ¿era una bebé que pedía constantemente tomar leche o usted se lo controlaba? No, sí, a veces quería su teta y ya era pegada en no se desprendía a veces, ¿no? Pero sí era bien pegada. Y cuando hubo esa etapa de cambiar, ya no tenía que tomar, o sea, amamantar y tenía que usar papillas, había comida más sólida. ligera, más sólida, ¿hubo algún problema, inconveniente? ¿Le costaba quizá? No, la ¿Sí se verdad, adaptó rápido? sí, se adaptó rápido porque entre lo que ya la teta más que todo ya después lo utilizaba de juguete, ¿no? Como tipo chupón, algo así. Eso también le quería preguntar. Mi usó chupón, no usó chupón. No, ¿Era porque no quería o lo rechazaba? rechazaban, los dos me rechazaban los chupones. Los chupones, pero tenía, o sea, quizás lo intercambiaba, quizás en algún momento vi que usaba como que se metía el dedo a la boca, algo así, Al para dedo reemplazar. sí, pero muy poco, ¿no? Pero no. Y ya cuando, y si hablamos en la actualidad, quizá como que tanto cuando era más chiquita y ahorita, quizá ella tiene como que problemas para comer, quizá como que le dificulta, o tiene como que un buen apetito. Bueno, sí tiene apetito, o sea, gente que a veces es melindrosa con algunas comidas. Es como que selectiva, por así decirlo. Selectiva con las comidas, ¿no? ¿Y eso es de chiquita? O sea, ¿viene desde chiquita o ya es desde No, que de era? pequeña me comía de todo me comía, pero cuando lo fui de mi mamá, la engreía más sano. Entonces ahí le daba lo que quería, lo que pedía, ¿no? Y no, ya no le daba como que cocinaba, ¿no? Entonces ha sido recién ya cuando ha sido un poquito más grandecita. Claro. ¿Y cómo se lo tomó usted? O sea, estos cambios de que le decía quizá, no, esto no me gusta, o yo no como esto. ¿Usted No, cómo? simplemente hablo con ella, le digo que sí o sí tiene que comer porque es algo que es saludable para ella, ¿no? Y trato de hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Porque después de tiempo que retomo la cocina también, ¿no? Y me ha estado saliendo bien como a ellos les gusta. Sí, no hay ningún problema. Ahora, sobre sus primeros pasitos y todo eso, ¿cómo, desde que ya estaba en la panza, o sea, en su barriguita, usted sentía que se movía mucho? ¿O era una bebé que usted sentía que no? Era sí sentía que pateaba bastante. Sí. ¿Aproximadamente a qué edad empezó a caminar Mía? Al año. Al año. ¿Ella gateó de casualidad o de frente se saltó? No, primero caminó y después gateó. Ah, fue a la inversa. Sí. ¿De casualidad usaban como que hay algún apoyo como los andadores? ¿O aprendió solita y se empezó a parar solita? Sí, utilicé andador, pero poco. Ella más se agarraba. Como lo veía su hermano que correteaba, entonces quería ir tras de... Trataba como que de imitarlo. Claro. Y sobre su... ¿Mía es zurda o es diestra? Es diestra. Entonces, de casualidad, ¿cómo se dio cuenta usted que era diestra? De chiquita. Quizá hubo como que algún momento donde tenía como que un favoritismo por un juguete y lo jalaba con cierta mano. ¿O usted ya se dio cuenta mucho tiempo después? No, a un inicio como que con ambas manos. Parecía que iba a estar con la izquierda, porque a veces las cosas las copié con la izquierda, otras con la derecha. Pero de ahí cuando empezó a agarrar el lápiz, empezó a garabatear, lo hacía todo con la derecha. Ahí se dio cuenta que era zurda. Ajá. Y entonces, allá. No va a ser zurdo, porque con su papá sí es zurdo y yo decía que mi papá decía que no, ninguno de los dos es zurdo. ¿Cómo les enseño? Y más o menos cuando ustedes la llevaban, de casualidad cuando estaban así, podían salir o al parque, cositas así, ¿usted cree que Mía era una persona de las que sí llega al parque y estaba como que muy activa? ¿O era más tranquila, de las que seguía como que capaz sus instrucciones o se pegaba a usted? No, porque se iba a jugar con su hermano. Se iba, los dos se ponían a jugar y hacían amiguitos. Su hermano que es mayor. Ajá, el mayor. Ella siempre lo seguía a su hermano, lo seguía de aquí para acá, entre los dos, y los dos hacían amiguitos. Y entonces
ya ella se buscaba su amiguita, él con su amiguito y así jugaban. Claro, y una consulta, es solamente para descartar, ¿en algún momento usted ha notado, ya, no quizá de chiquita, quizá ya un poquito ya capaz a los 8 9 10 años, de si Mía tiene como que algún tipo de gesto, de movimiento cuando está como que muy nerviosa o está como que con algún tipo de preocupación, puede ser como que mueva mucho su mano o su pierna? ¿Usted ha notado algún tipo de movimientos así? Sí, mayormente está con su cabello, juega, ¿no? O le están hablando y está ahí con el cabello, que están así, allá, ¿no? Eso. Pero después las piernas, ¿no? O a veces está con sus movimientos, ¿no? Y usted me comentó justo a la entrada, nos comentó que Mía ha recibido terapia de lenguaje. Sí. ¿Aproximadamente cuánto tiempo fue la terapia de lenguaje? Todo el año. Todo el año pasado. ¿Actualmente sigue recibiendo terapia de lenguaje? Estoy justamente viendo con la psicóloga para que voy a sacarle cita a estos días para que me dé la referencia para que continúe con su terapia de lenguaje. Pero antes, cuando era chiquita, ¿de casualidad usted recuerda su primera palabra? Mamá. Fue mamá. Entonces, antes de chiquita, ¿tenía algún problema de lenguaje o fue como que recientemente los problemas? O sea, más o menos sí se le entendía algunas palabras, pero siempre, como todo niño, ¿no? Está mi hijito, el mayor, también tuvo problema con la R, ¿no? Entonces ahí, pero ahí con un trabalengua se puede, con Mía quisimos hacer lo mismo, pero no se pudo. Entonces, No. ¿Mía tiene problemas de casualidad con pronunciar la R entonces? La R. La R, o sea, las palabras, ¿solo la R o tiene otras? Las trabadas mayormente. Ok, las trabadas. Y usted como que más o menos cuál es el procedimiento que están teniendo con ella. O sea, ¿actualmente le cuesta aún o ya siente que usted ha mejorado un poquito? A veces como que sí le cuesta el momento de leerlo. La R lo que hace ella le empieza a resaltar, ¿no? Para no olvidarse como lo he ido practicando con la terapeuta, ¿no? Entonces ahí ya estaba resaltando, cuando lee lo resalta a veces, ¿no? Y a veces cuando está la R entre la P y eso, ahí es donde se da. Ahora vamos a continuar con otra serie de preguntas que va a ser más enfocado a el crecimiento de Mía durante su infancia. Me gustaría saber que si recuerda la etapa en que Mía empezó a dejar el pañal. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, en esa etapa ella, bueno, no fue difícil como lo tuve con su hermano, porque sí aprendió bien rápido, porque veía a todos, a mi mamá, a mi hermana, ella que iban al baño, ¿no? Entonces ella iba y rompía tanto y se sentaba, y ella empezaba a hacer. Ok, en ese caso Mía fue frente a la taza de inodoro, no utilizó un vasito. No. Listo. Y más o menos a qué edad pasó eso. Ahí casi a los 2 años. Casi a los 2 años. Mm. ¿Este proceso fue largo o fue muy rápido? Con ella fue un poco más rápido, porque como le digo, veía a todos ustedes que estaban en el baño, ¿no? Y de ahí aprendió, ¿no? Y sí, aprendió un poco más, ¿no? Entonces ya iba, se sentaba, ¿no? Bueno, a veces se olvidaba, ¿no? Pero trataba de ir, ¿no? O a veces ya como que avisaba. Más adelante, o sea, cuando ya tenía alrededor de 8 o 9 años, o a partir de la etapa en que ya había dejado por completo el pañal, ¿usted notó que volvió a hacerse pis en la cama o alguna de esas situaciones? Sí, con ella sí tuve un poco de problemas que a veces orinaba bastante en la cama, ¿no? Yo tenía que estar llevando, yo veía dormida, ¿no? Media dormida la llevaba y ya no. Porque a veces, ¿sabes? Cuando uno se acuesta y se echa normal, uno se levanta en medio del ropa, ella no se levantaba. A veces le pasa. Ok, entonces es sobre todo porque Mía le ganaba el sueño y no podía despertarse, o había alguna situación en específico que tal vez causaba que ella se presentara. Eso sí aceptable. Ok, y actualmente, ¿usted cómo puede describir qué es la higiene de Mía? Bueno, ahora ella se hace su lavado, porque ya ella está mostrando, se hace su lavado con un poquito de vinagre, un poquito de bicarbonato, como describió la doctora, para que esté fluido y no tenga tampoco ese exceso. Listo. Desde pequeña, ¿usted ha ido viendo cómo ha evolucionado
gustaría saber cómo es que, cuáles eran sus horarios de sueño desde que era pequeña. Cuando era pequeña, normalmente me despertaba a las 6, ¿no? Cada día me despertaba a las 6 a comer, después se dormía al mediodía, se despertaba media hora a comer, después en la noche, a las 7, cuando fue creciendo entre 6 a 8, ¿no? Ella, ¿cómo se llama? Al colegio igual todos los días a las 6 de la mañana, almorzaba, pero se acostaba tarde, Más o menos a qué hora se acostaban. a las 11, 10. O sea, me esperaba más. Ok. Entonces ellos trataban de, o sea, alargaban la hora de sueño para esperar en usted. No era porque tenían tareas o tal vez no tenían sueño o tenían insomnio. Así. No, me esperaba mayormente, ¿no? A veces sí como que no podían dormir, ¿no? Por ejemplo, ella le ha costado dormir sola, porque no le gustaba dormir sola. Yo dormía con su hermano, después se pasó a dormir con su abuela y ya después conmigo. Un día la traté de hacerla dormir sola y no quiso. No podía dormir, se levantaba, venía, o sea, al final dormía terminado durmiendo. Actualmente ni a dormir con usted. No, ya dormí sola. ¿A qué edad empezó a dormir sola? El año pasado, prácticamente este año, ya se soltó por completo. Listo. Esas ocasiones que Mía no quería dormir sola, le comentaba si era porque tenía pesadillas o A algo veces por el ella estilo. decía que sí, ¿no? Pero más allá, la verdad, no sabía. Listo. No. No ha contado en esas ocasiones si tal vez hablaba entre sueños o se despertaba un poco asustada. Ella a veces salta, ¿no? Habla dormida, sí habla dormida. Y duerme con sus amigos. Por eso ella es de familia, ¿no? Pero sí habla dormida. Ella de casualidad sufre de sonambulismo, ¿Cómo se llama? o sea que se despierta en las noches y camina estando dormida. No se pasó una nada. Actualmente me comenta que Mía duerme sola. ¿Sabe más o menos a qué hora se acuesta y a qué hora se despierta? A las 6 de la mañana, 7, 7 y media ya están durmiendo. Máximo 8. Bueno, en el transcurso del crecimiento de Mía, ¿usted ha notado que tal vez ha empezado a morderse las uñas de las manos o de los pies o tal vez a Ella la que tiene esa mala costumbre de estar todo se mezclado. No sé, todo agarra, no puede tener algo que no se lo meta a la boca. Cualquier cosa que tenga, que sea el lápiz o su cabello, se lo mete a la boca. No sé, pero tiene esa mala manera. específicamente en las manos, ¿ha notado que tal vez se le pega un poco por esto de estar mordiéndose? No tanto que se muerda porque se cortan las uñas, pero muy poco. Ok. ¿Ha habido episodios tal vez en los que Mía ha tenido algún tipo de rabieta que han sido muy difíciles de controlar y más o menos a qué edad se daban estos episodios? El año pasado he tenido varias veces que entraba en crisis de llanto. Que lloraba y culpaba a su hermano, no, que ella no quería sentir que nadie la quiere, que la odian, que ella no quiere estar acá, que no quiere vivir porque nadie la quiere, pero entra que ella es todo, toda la vida tiene ella, ¿no? Y la cosa no era así, ¿no? Yo le trataba de explicar las cosas como eran, ¿no? De lo que las cosas como son justas y las cosas que no. Pero no quería, cuando entraba en sus crisis, no se le podía explicar nada. Solamente la dejaba que llore, le decía a su hermana que no le diga nada, ni le dirija la palabra, que ella sola se va. Y así duraba buen rato con su crisis de llanto, y después ya se calmaba. Si ella se te pasó, la abre la cara y reflexiona lo que has hecho. Ok. ¿Cada cuánto tiempo solían ocurrir estos episodios? Mayormente, cuando empiezo a hablar con ellos de las cosas, cuando están peleando, ¿no? Cuando quiero hablar con ellos, y empieza a hacer ahí es ella donde empieza a hacer empieza a entrar en su crisis. ¿Actualmente ha habido algún episodio parecido?
No, No, entonces podría considerarlo que eso ya es parte del pasado. podríamos decir que sí. Pero a veces cuando se pone a pelear con su hermano, a veces no sé, me entra algo que no le vaya a venir nuevamente su juicio de ella. Entiendo. Cuando uno inició el colegio, ¿cómo fue esta etapa, esa nueva etapa para ella? Este año que empezó. Desde que inició el colegio. Desde que inició, ella le fue muy bien con las profesoras, la ayudaban, ¿no? Con referente a su aprendizaje, ¿no? Le iba muy bien y también tenía bastantes amiguitas, ¿no? Ya cuando la saqué del colegio, sí, como que le chocó, nada más a ella que a la hermana mayor, ¿no? Y ahí sí fue que me hizo otra vez nuevamente, ¿cómo se llama? Una de sus cristianas, ¿no? Que porque la habíamos cambiado de colegio, que porque esto, porque no le había hecho nada, y todas esas cosas. ¿A qué edad fue que se cambió de colegio? Ahora recién. Listo. Al inicio, cuando yo iniciar, fue difícil que ella se acostumbrara a quedarse fuera de casa y estar con otros niños y con una maestra. No, la verdad que no tenía ningún problema. Se quedaban tranquilos. Porque como iban casi a la par con su hermanito, porque cuando su hermano iba solito y lo acompañábamos a los eventos, íbamos, y él también se iba con su hermanito, o sea, no se quedaba. Actualmente, ¿cómo le va el colegio? Ahorita le está yendo bien, le está yendo muy bien, ha mejorado en varios temas que antes, el año pasado sí estaba a veces mal, eso, ¿no? Aunque el año pasado también fue mejorando poco a poco. Y en épocas de exámenes, ¿cómo suele llevarme estas situaciones? Ella practica, me pide ayuda, que le explique, ¿no? En eso sí, a veces, ¿cómo se llama? En mi casa y en Lima la han mal acostumbrado. Con esa aplicación de que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que mi mamá, pues, le buscaba las respuestas y solo le hacía copiar, ¿no? Y así prácticamente le resolvía la tarea, ¿no? Y yo acá cuando vengo a explicarle, porque una cosa es explicarla, ayudándoles para que le explico, ¿no? Para que ella pueda entender y ella resuelva su tarea, porque ella es la que tiene que resolver, no yo, ¿no? Entonces yo le digo, hijita, las cosas tienes que hacerlas así, 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 ¿no? No que no puedo, que eso, que lo otro, no, tú sí puedes, ¿no? Entonces eres muy inteligente, que puedes, y yo le he dicho, yo no te voy a facilitar la vida como te la hacían allá. ¿Ya? Porque tú tienes que aprender una forma como yo te puedo ayudar es explicándote el tema, diciéndote cómo lo puedes resolver para que tú lo hagas. Porque la que tiene que hacerlo eres tú. El día que vayas a hacer el examen, no voy a estar yo y yo no te lo voy a hacer. Sino de qué me sirve a mí hacerte la tarea y tú no vas a aprender. ¿No? Eso de esa manera les hablo. Y más que todo a ellos, ¿no? Para que comprendan, ¿no? Y porque a mi mamá, cuando le buscaban en la aplicación, copian, o sea, y no les explicaba. Y no era. Listo. Entonces, en cuanto al desarrollo sexual de Mía, comentó que recientemente inició su periodo. En esta etapa los niños suelen tener mucha curiosidad. ¿Usted ha tenido esta conversación con ella? No. ¿Cómo tomó Mía la primera vez que menstruó? También más o menos, solamente que se queja bastante de sus cólicos, ¿no? Yo no la tengo idea con cuál, porque son bien fastidiosos, ¿no? Entonces, pero sí le vienen por sus cólicos, los días que están mal, ¿no? Como siempre, cada vez que ellos se enferman, yo los mimo, a los dos, ¿no? Los cuido, los atiendo, ¿no? Todo, y ellos toman cosas, ¿no? Ok. En edad de Mía es normal que tengan ciertos cambios en su cuerpo. Y seguro que Mía lo está notando. ¿Le ha comentado usted cómo se siente ante esos cambios? Yo, Ella le ha comentado a usted cómo es que se siente ante esos cambios. no. Y usted no ha tenido la oportunidad de preguntarle a ella. Le pregunto, pero no me dice.
Ok. Ahora yendo un poco más a lo que es la salud física de mi como tal, ¿cómo has notado que ha sido últimamente? O sea, ¿has tenido algún episodio de alguna enfermedad, de situación médica, no sé? Episodio, no, tan solo bueno, este año empezó con la gripe en febrero, ¿no? Que la molestamos y le dijimos con su hermanito, ya empezaste con tu racha de ir al hospital. Porque mayormente ella siempre ha sido la que más enferma, ¿no? Y pues siempre termina yendo con ella por emergencias, porque a veces está con fiebre volando, piensa esto, entonces siempre tenía que ir correr por emergencia. ¿Eso ha sido desde que era pequeña o ha habido alguna etapa en la que recién empezó? Bueno, sí, un poquito ella, que es un poquito más enfermiza, ¿no? Que su hermano mayor. Dice esto de la gripe suele tener problemas, principalmente los niños tienen problemas como asma, bronquitis, No, ella no tiene nada. no tiene nada de eso. Entonces simplemente es que tiene las defensas. No, sí, a veces, ¿no? Pero no sé si será por el clima, ¿no? Porque allá en Lima donde se me ha enfermado, hasta que hemos venido aquí con muy poco, esto, solamente la nariz, un poco de resfriado, de ahí tomaba su pastillita y ya. Actualmente o en alguna etapa ha llevado algún tratamiento médico, algún medicamento como tal específico o no, No, lo general. no, no. Ok, en cosas más específicas sobre su salud, ¿alguna vez ha llegado a tener desmayos? ¿Alguna vez ha perdido conocimiento? No, la verdad que no, solamente a veces como que se queja, que a veces le fastidia la cabecita, o a veces que le duele su pie. Le consulté al médico que por qué le duele el pie, a veces así, ¿no? Y me dijo que era mayormente por el crecimiento, ¿no? Ok. ¿En alguna ocasión ha presentado una tipo de fiebre muy alta? ¿O nada que ver como que convulsiones? Nada, nada de eso. Entonces ha sido una niña que se centraliza, pero es normal. Sí, o sea, normal, o sea, el efectismo creo que solamente ha sido algo viral. Ya, ya. Ok, en cuanto ya hablamos del sueño, bueno, en cuanto a su alimentación, mencionó que Mía es muy selectiva para comer, ¿verdad? ¿Tiene alguna dieta específica que siga o es de todo un poco? De todo un poco. Dieta no. No, o sea, por dieta no me refiero como la idea de dieta que tenemos, Ay, sino como lo que come usualmente, ¿no? Tipo, se inclina más hacia comer más harinas quizás o más carnes. no, ella lo que es respectivamente carne, lo come muy poco. Es más Pastas, de pastas. harinas, sí, más eso sí. Pero carne sufre un poco, al menos que la carne esté suavecita, suavecita, te la come. Cuerpos en general. No hay, por ejemplo, si come más pollo y menos carne de res o come. Por eso te come regular. Carne de res, muy poco, tiene que ser en bistec, así que esté suavecito. Y si le sancochar, así preparar un seco o algo, tiene que estar suavecita la carne, porque si no, no me la como. No me la como. Después de este, algún otro alimento, por ejemplo, verduras, frutas. Fruta, sí. A ella le gusta mucho la fruta. ¿Cuáles? Le gusta el plátano, la manzana, la mandarina. Le encanta, le fascina la mandarina. Diría que tiende a comer variado o tiende a repetir lo mismo. Por ejemplo, hoy come pollo y mañana pollo y así. No trato de hacer demasiado pollo. Trato de variar, ¿no? Entre pollo, menestras, ¿cómo se llama? Y pasta, ¿no? O ya sea carne, su bistec, o algo de chancho, ¿no? Chuleta. Como parte de su crecimiento, ya mencionamos lo que es los cambios en su cuerpo, ¿no? ¿Ha notado que su peso ha variado de forma significativa? Digamos, antes pesaba más y de la noche a la mañana empezó a bajar. Eso me pasó el año pasado, que subía
y volvía a bajar. Subía, bajaba nuevamente. Y mi hermana les expresó cómo se sentía respecto a eso. No. No hubo nada sobre algo que le afectara con su peso, sus tallas. No. No. No, en la talla siempre ha estado bien. Porque con su hermano siempre, cada vez que siempre iban a la par de la talla. Ok. Ahora cambiando un poco el tema, quería hablar sobre los intereses de mía. Fuera del colegio, ¿practicas algún hobby? ¿Practicas algún deporte? No, por el momento no, pero sí tengo pensado meterla. Ella quiere, no sé si querrá vóley, dependiendo de lo que ella me diga. Claro, ella aún no le expresaba lo que... No, porque es lo que quiere mayormente es baile, pero ahorita puede ser a ballet, a marinera, a algo, ¿no? Claro. Ok, mira, pues ya entiendo que por su edad ya no es mucho de jugar como tal, o quizás estoy asumiendo mal, pero ¿qué tipo de juego prefería antes? Jugaba mucho de niño, supongo. Sí, tenía sus cocinitas, sus Barbies, ¿no? Por ejemplo, el año pasado estábamos seleccionando los juguetes y le dije, ya tienen que regalar porque ya no juegan con esos juguetes, ¿no? Entonces esas cocinitas, juegos, ya regalan, ¿no? Pero lo que sí no se desprendió fue de sus Barbies, su muñeca, Claro, ¿no? Eso sí, ella se quedó con eso y con su casa de muñeca. más por el cariño, supongo. No. ¿Que era más de jugar con juguetes como tal o quizás al aire libre con otros niños? A veces se llevaba los juguetes, pero trataba de decir que no, porque a veces se los quedaban, no regresaban. Y entonces le decía, no lleves, si llevas, lleva poco o lleva pequeñas cosas, ¿no? O si no, que vengan, ¿no? A jugar acá. Ok. Con respecto también a sus intereses, ¿ha practicado algo antes? Digamos, no solo deportes, sino música, lectura, algo así. Mi mamá pertenece a una iglesia de los mormones y en esa iglesia siempre han hecho varias actividades los domingos. No le he negado que vaya porque lo que yo puedo respetar de esa religión son los principios y valores que tienen, ¿no? Entonces, esas cositas sí me gustan, ¿no? Eso ya, esas cosas les enseña, ¿no? Y les enseñan a compartir, hacían varios eventos deportivos, hacían varias participaciones de baile, y las cuales siempre han participado. Entonces no era como algo específico, no varias actividades. ¿La practicaba constantemente? Sí, casi todos los domingos mayormente tenían casi actividades ahí. Ok. Y en cuanto a su relación con otras personas, ¿es fácil de hacer amigos? O... Yo diría que sí. Aunque, porque un ejemplo, este año cuando vino y la cambié de colegio, decía, no voy a hacer amiguitos, no voy a hacer esto. Y lo primero que hizo, ya tener varios amigos. O sea, diría que es una persona sociable. Sí, ¿Y solo con personas sociales o quizás también con adultos o cómo se desenvuelve cuando está con personas? dependiendo de cómo ella se desenvuelva. Por ejemplo, a veces a un inicio le cuesta agarrar confianza con las personas, Claro. ¿no? Aún más si son familiares, aún como que esto, con personas mayores, un poco tímida, ¿no? Para soltarse es un proceso. Y bueno, hablamos un poco de sus relaciones afectivas nacionales, sus crisis de llanto. Para hablar un poquito más de eso, ¿ha notado alguna otra forma que tiene de expresar que no problemas de crisis o únicamente a través del llanto? A veces cuando se enoja, se explota, a su hermano le tira las cosas o le pega. Ok. Entonces diría que es más expresiva, no es tanto de guardarse las cosas. No, lo dice, sí. Lo manifiesta. Okay. Y por último, ¿ha notado que es una persona que fantasea mucho, crea historias en su cabeza? Por ejemplo, si le gusta mucho un personaje, fantasea con eso en vez de... No te sabría decir. No. Ok. Ya, eso. Bien, ahora le haré unas preguntas para conocer un poco de la dinámica y historia familiar también, ¿sí? Me
Me gustaría saber con quiénes vive ella actualmente. Bueno, actualmente vivimos ahorita con su bisabuela, con mi bisabuelo, con su abuelo, sus hijos y sus hijas. Porque, ¿quién de estas personas es más apegada a ella? Ah, por el momento ahorita se relaciona ahorita con todo, más se relaciona con su tío Lenta, con Ali, con ellos más. ¿Y podría describir cómo es el carácter de las personas de su entorno? Por ejemplo, quién es el más enojón, alegre. Bueno, Ali sí se ve así alegre, Lenta también, ¿no? Después su tío Piero, después de tiempo que lo estoy viendo, ¿no? Porque nosotros desde pequeños y de ahí hay bastantes cambios, ¿no? No, por ejemplo, no. A ellos todavía nos han aceptado mucho, ¿no? Pero con Ali y con Olenka sí. Y en el caso de usted, del hermano, del padre, ¿cuál es el carácter que tiene? Ah, cuando estoy tranquila, súper feliz. O sea, cuando estaba tranquila entre los tres a veces jugamos, vemos películas, a veces yo veo lo que ellos están viendo, ¿no? Les doy su tiempo, ¿no? Ya después les digo, ya, yo voy a ver y me dice, ¿no? Listo. Usted mencionó que se ha mudado de Lima a Arequipa, ¿no? ¿Qué otros sucesos les han pasado en su casa? Aparte de mudanza, cambios de escuela, fallecimientos de alguien, quizás problemas económicos. Bueno, económicos no podría decir, estamos bien lo que se puede hacer en el programa, ¿no? Fallecimiento, no, por suerte no. Solo las mudanzas. Sí, solo la mudanza, que fue algo pesado, pero ya, Llevaré. sí, algo más llevable. Listo. Bueno, ¿podría describir cuál es la relación que tiene usted con su hija? Bueno, yo con ella, converso, diálogo, no reímos, ¿no? Le gusta pegar sus peinados, ¿no? A veces discutimos entre no, eso sí te pega, eso no. Y el papi que dice, no, que no va con eso, pero que sí, no, ya. Pero ahí riéndose, ¿no? Sí. ¿Y con el padre, cómo es esa relación, esa dinámica? La dinámica a un inicio les ha costado a los dos, ¿no? Porque como él vive por otro lado y yo por un lado, ¿no? Entonces, los dos siempre han sido bien apegados, bien apegados. Entonces, hasta hoy en día. Y recién este año, por decir que se están acercando con su papá, ¿no? Ya le mandan mensajes, hola papá, ¿cómo estás? Buenos días, ya le preguntaba las cosas, ¿qué estás haciendo? ¿No? Antes ni les escribía, ni le llamaba, no, ¿por qué no lo hacen? No me decía, ¿no? Pero bueno. Usted mencionó que tiene una relación algo conflictiva con su hermano, ¿no? ¿Podría describir un poco más sobre esta relación? Bueno, a veces su hermano, a raíz de las diferencias que hizo mi mamá, el psicólogo, psicóloga me dijo que mayormente él quería hacer con su hermana lo que a él hacía, ¿no? Y que la personalidad de su hermana le estaba afectando, ¿no? O sea, lo que querían lograr es encaminar su personalidad en ella, ¿no? Porque al trato que a veces le daba a su hermano, como que a veces quería cambiar, ¿no? A veces como que la minimiza, la sentir mal, ¿no? Y yo tengo que estar corrigiéndole, diciéndole, no tiene que hacer esas cosas, le llamo la atención, lo regaño, ¿no? Y a veces tengo esas disputas con su hermana mayor, ¿no? Y ahí es donde a veces chocamos, ¿no? Pero va a costar, como me dijo la psicóloga en esos días, va a costar sí, pero todo es poco a poco, porque ya es un cambio, ¿no? Ya se han alejado, ¿no? Como dijo la psicóloga, que tengo que poner mis normas y reglas para que ellos poco a poco se vayan adaptando y vayan entendiendo. En esta adaptación,
¿A quién cree usted que se parece más bien? ¿A usted o a su papá? Mira, A mí. ¿Por qué? porque es bien alegre, carismática, ¿no? Y trata de sobrellevar las cosas, ¿no? Trata de entender, ¿no? Y todo. Cuando suelen haber conflictos en su hogar, ¿usted cómo suele resolverlos y cómo actuaría frente a eso? Ella actúa de manera bien explosiva. Bien explosiva. Yo trato de serenarme, tranquilizarme, respirar, calmarme y después hablar con ella, ¿no? A veces los escucho, a veces cuando ya se explotan en pechos o llegan a eso, ya les digo, cállense, que calles, no, no me dejas hablar, no, ya hablaron, pero ya, paren, ¿no? Ya, pues, así nosotros, al momento que digo que se callen, alzo la voz, porque si no, no se callan, ¿no? Entonces ya se calmaron, uno ya, no, No, claro, ¿no? y bueno, ¿cómo es la comunicación que tiene su hija con ustedes? ¿Está abierta, cerrada? ¿Se guarda ciertas cosas? Sí se guarda algunas cosas, por más que le he dicho que me diga, no me dice, ¿no? Pero como que ya se está soltando un poco más a raíz del cambio, ¿no? Se está soltando un poco, pero hay cosas que le cuesta decir. Por ejemplo, cuando se pone a llorar, cuando le llamó la atención, le digo, ¿pero por qué? Si te estoy explicando, te estoy diciendo, cuál fue lo injusto, cuál fue esto. Entonces, ¿crees tú que esto te hace que callar, solo se pone a llorar y nada más? ¿No? Y bueno, como familia, ¿qué actividades suelen recrear? ¿Salen al parque, al cine, suelen estar más en casa, viendo películas? A veces en casa viendo películas o ellos tienen sus grupos, yo veo lo que dicen, ¿no? A veces digo ya, pongamos una película para los días, nos ponemos a ver, ¿no? O mayormente a veces los domingos, mientras que porque mi abuelita vive acá en Arequipa, entonces la vamos a visitar los domingos, ¿no? Ya los días que ella viaja, ya no, se va un fin de semana, se va a Lima, entonces ya no, pues este domingo no vamos. Nos vamos a mi abuelita, salimos con amigos, ¿no? A veces nos vamos allá a un parque, a unos juegos que les gusta ir y van a hacer estar ¿Y siempre están los tres o usted a veces solamente sale con ella? los dos. Siempre. No sé. Y bueno, por último, ¿cómo celebran ustedes las fechas especiales? Sobre todo el cumpleaños de mi hijo. A mí le gusta planificar su cumpleaños ya un año antes. Le gusta un año antes, ya. Te tiene ya su dinámica ya para su siguiente cumpleaños. Que no, que tiene que ser de Frozen, que tiene que ser aquí, que tiene que ser ya una de Moana, al otro año. Toda la dinámica para cada año tenía que ser algo diferente. Bastante. ¿Invita a su familia, a sus amigos, no a sus amigos? No, todo mayormente ha sido familiar, ¿no? Invitamos en casa a su amiguita con la que más paraba en el barrio, ¿no? Un día se invitamos al colegio, fue un amiguito nomás, se puso triste después cuando no fueron sus otras amiguitas, después ya no forzosamente invitamos, eso venía del esto, ¿no? Y mayormente bailábamos, siempre no preparamos los bocaditos, preparar sus chocolates, todo eso, ¿no? Entonces lo preparamos, la decoración se la hacía yo. Entonces podría decir que es una actividad bastante esperada por ella. Sí. Bueno, este año no sabemos, pero depende. Listo. Muchas gracias. Ya. Gracias por su tiempo, por darnos